La cultura es uno de los pilares fundamentales de desarrollo social. Hemos escuchado en múltiples ocasiones que la cultura es un sector importantísimo para una sociedad, incluso como una industria económicamente predominante. Pero, ¿qué significa realmente eso? Para comenzar a desmenuzar este tema y comprender completamente por qué la cultura es un sector económico de importancia y cómo funciona, hemos invitado a nuestros amigos de Culturatría, expertos en economía cultural, a que nos platiquen. Les damos la bienvenida a Miroslava, Manuel y Carlos al Tilichero, el programa para guardar nuestras memorias. Abramos entonces. La cultura es una actividad económicamente activa y es tan importante que se mide de manera constante en los índices de economía de muchos países. Estos índices se pueden analizar y observar la dimensión e impacto de las actividades, pero vayamos viendo los detalles. El sector económico de la cultura se mide en la actualidad por la cuenta satélite de cultura, un sistema estadístico que mide los flujos económicos asociados a prácticas y actividades culturales. Actualmente se registran cuentas satélite en Australia, 8 países en América y 6 países en Europa. Su información permite saber que la cultura genera en promedio el 2.8% del Producto Interno Bruto en los 15 países que lo miden. En palabras del Convenio Andrés Bello, los análisis que de esta se desprenden deben tener en cuenta que los datos arrojados solo se refieren a la dimensión económica de las actividades relacionadas con la cultura. Esto quiere decir que las cuentas satélite de cultura no miden la cultura como tal, que podrían imaginarse un poco más abstractas, tratándose de un conjunto de diferentes expresiones y manifestaciones. Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se puede decir que las cuentas satélite, después de hacer un barrido de la economía en conjunto, permite hacer un zoom que identifique y reorganice a aquellas actividades asociadas a un tema específico, permitiendo conocer la contribución económica en producción, Producto Interno Bruto o empleo, el gasto y financiamiento en cultura, el comercio exterior de bienes culturales o la participación de la mujer en este sector. Es importante mencionar que, a diferencia de otros estudios sobre contribución o impacto económico, las cuentas satélite parten de los mismos manuales, categorías y variables que exige la medición del Producto Interno Bruto y los indicadores macroeconómicos de las cuentas nacionales que reportan las oficinas, ministerios o institutos nacionales de estadística. Entonces entendemos que lo que se mide es el impacto de la cultura en indicadores económicos y que se pueden resaltar distintos factores. Es muy interesante sin duda. Sin embargo, ¿qué significan las cantidades que ofrecen? ¿Qué importancia tiene toda esta información para el mundo cultural? Las cuentas satélite permiten hacer visible el sector económico de la cultura, ofreciendo datos que cada actividad o industria cultural pueden tomar para conocer y argumentar su contribución económica en los términos del empleo, la producción, el PIB e inversión, entre muchas otras variables. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, mide al sector cultural a través de la cuenta satélite de la cultura de México. Este instrumento reporta, entre otros indicadores, que al año 2018 la cultura aporta el 3.2 de cada 100 pesos de PIB que genera la economía mexicana. Y emplea prácticamente 1.4 millones de puestos de trabajo. Es un sector que creció el doble que la economía en su conjunto, que el gobierno federal y estatal contribuye con 10 de cada 100 pesos que se gastan en México en cultura.
De acuerdo con las recomendaciones emitidas por la UNESCO y el Convenio de Andrés Bello, entre otras, se sugiere organizar al sector en dominios o sectores de acuerdo a la naturaleza de las actividades. En México, la cuenta satélite organiza y publica la información del sector cultural en 10 áreas generales y 66 áreas específicas. Las 10 áreas generales son artes visuales y plásticas, artes escénicas y espectáculos, música y conciertos, libros, impresiones y prensa, medios audiovisuales, artesanías, diseño y servicios creativos, patrimonio material y natural, formación y difusión cultural en instituciones educativas y la producción cultural de los hogares, en cuanto a las áreas específicas. Si pensamos en el área general, patrimonio material y natural, que aporta el 1.6% del PIB del sector y el 2.5% de los puestos de trabajo, esta se subdivide en 6 áreas específicas, que son material, natural, bibliotecas, museos, gestión pública en patrimonio y comercio en patrimonio. Esta información es importantísima para comprender el consumo cultural y ver que realmente se pueden generar planificaciones para impulsar el sector. Es muy interesante observar la cuenta satélite y la vasta información que ofrece. Específicamente, ¿qué más debemos considerar de esta base de datos? Una vez implementadas, las cuentas satélites requieren estar en constante revisión y con implementaciones metodológicas que les permitan seguir midiendo adecuadamente al sector. Este proceso de mejora continua se llama cambio de año base. En México, el cambio de año base 2013 permitió publicar de manera particular actividades como las publicaciones digitales o los videojuegos, ambas industrias que reflejan un vínculo cada vez más estrecho entre la cultura y los servicios digitales disponibles a través del Internet. ¿Y qué opina particularmente Culturatría de la perspectiva a futuro de la cuenta satélite? Es importante admitir que la utilidad de las cuentas satélite de cultura ofrecen para los diferentes sectores y para diferentes personas, por ejemplo, para los investigadores, para el gobierno, para los tomadores de decisiones en materia de cultura de manera general. Sin embargo, también es importante precisar que para que estas cuentas satélites se generen, cada país debe contar con un sistema de información que sea susceptible a la desagregación. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues que tenga una desagregación a nivel de actividad económica de manera mínima y de manera ideal, pues que sea una desagregación a nivel de producto. La disponibilidad de la información puede representar una seria limitante para los países que no cuentan aún con una cuenta satélite y quieren implementarla. Un reto adicional puede constituir el hecho de que algunas de las oficinas nacionales de estadística no cuenten con presupuesto para realizar una medición satélite y es entonces que el Ministerio de Cultura debe financiarlo, implicando así una triangulación de la información. Ahora bien, los indicadores económicos no son los únicos que pueden resultar útiles para conocer y tomar decisiones sobre el sector cultural. Existen fuentes de información que reportan estadísticas en materia de asistencias, como el módulo sobre eventos culturales seleccionados que elabora el INEGI. Reporta que el 56% de las personas de 18 años y más que visitan otras localidades visitan los museos, edificios coloniales o zonas arqueológicas. Otros que reportan hábitos como la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales de la Secretaría de Cultura, que permitió conocer que al 6% de la población entre 13 y 18 años le gustaría estudiar arqueología. La arqueología es muy popular sin duda, pero también hay que decirle a todos los aspirantes que como toda carrera requiere de mucha dedicación y esfuerzo. Y así como la cuenta satélite es un apoyo para la planificación y toma de decisión, debemos poner atención para la evaluación de toda la estructura cultural del país. ¿No es así? En efecto, porque también muestra la estadística relacionada a la disponibilidad de recursos o infraestructura cultural.
como el Sistema de Información Cultural, también de la Secretaría de Cultura, que como ejemplo, publica que existen en el país 1.270 archivos históricos. Agradecemos infinitamente a Culturatría por describirnos este panorama económico del sector cultura. Esta no será la única participación entre nuestros proyectos. Nos despedimos de Miroslava, Carlos y Manuel. Recuerden seguirlos en sus redes. Muchas gracias por darse esta oportunidad y entonces démosle una oportunidad a los números. La cultura también puede tener un lado estadístico. Pues recuerden, porque lo vale, sigamos hablando cultura. Síguenos en nuestras redes, Twitter y Facebook, como Culturatría. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides compartirlo con todas tus amistades, suscríbete si no lo has hecho y déjanos tu like. También deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo Tilichero, el programa para guardar nuestras memorias. Cultivamos memorias. Cultivamos memorias. Cultivamos memorias.